Apreciados amigos y hermanos de Zoom TV, les agradecemos por poder estar con nosotros en este programa de Me Gustaría Saber. Es siempre un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo de estudio, este programa que es realmente un programa favorito para muchos de ustedes y también para nosotros aquí en el ministerio. Estoy junto al pastor Esteban Bor a mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Qué placer estar con usted en este lugar. Gracias, pastor. Siempre es bueno trabajar en este programa porque nos instruye mucho a nosotros. Amén, amén, pastor, por eso. Y también en mano izquierda, el pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa. Siempre un placer contar contigo aquí. Gracias, pastor Salazar. Gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con usted y el pastor Bor. Pues vamos a tener, caballeros, una interesante discusión sobre preguntas. Esperamos que podamos contestarlas. Invitamos también a nuestros queridos amigos que nos miran a no dejar de enviar sus preguntas a la siguiente dirección, que es tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Muy bien, vamos a iniciar, pero antes de abrir la palabra de Dios y compartir las respuestas a las inquietudes, voy a pedir al pastor Miranda que nos dirija en oración para poder iniciar este estudio. Muy bien, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por un programa más de Me Gustaría Saber. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, que tú puedas dirigirnos en estas preguntas que tenemos delante de nosotros. Que el mismo Espíritu que inspiró a los autores de la Biblia también pueda iluminar nuestras mentes para que podamos hablar solo la verdad y nada Amén. más que la verdad. Amén, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Caballeros, tenemos esta pregunta que nos llega. Esta pregunta nos dice lo siguiente. Dice, puede ser un poco extraño, pero me gustaría saberlo. Hace poco una hermana falleció. Es una larga historia, pero voy al grano. Pidieron los familiares que se hiciera un culto de consolación en la iglesia adventista. Entonces yo no sabía si se podía hacerlo. Entonces avisé al pastor de nuestro distrito y bueno, le comenté el asunto. Él fue a dirigir el culto. Después de todo, escuché que dicen que no era bueno o correcto. Las personas hablan mal, entonces yo buscaba una solución, pero decidí dejarlo en las manos de Dios y quise hacerles esta pregunta para saber y comprender qué dice la Biblia y con la ayuda de ustedes lo sabré y así poder corregirlo en la siguiente ocasión. Espero me puedan responder. Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer mi mensaje. Esta es entonces una pregunta que nos hace esta persona en cuanto a si está bien o no hacer un culto en la iglesia de consolación cuando alguna persona o hermano de iglesia fallece. Parece que han tenido una discusión con algunos hermanos en el lugar donde aparentemente no están de acuerdo y se oponen a hacer ese culto, a pesar de que el pastor de iglesia fue el que hizo este culto. ¿Qué podemos decir al respecto en cuanto a esto? ¿Es algo incorrecto tener un culto en la iglesia de consolación? Un culto, no sé si es que esto incluyó poner al fénetro allí, esta parte no estoy muy claro, pero ¿será es el asunto? No sé cuál serían nuestras respuestas al respecto. Yo creo que tal vez lo que quiere decir con un servicio, un culto de consolación, sería como un memorial service. Me da la impresión de que es eso, no, porque no mencionan servicio fúnebre. Claro. Un servicio fúnebre un sábado sería un tanto problemático porque hay que contratar una compañía para hacer todos los arreglos, hay que transportarse al cementerio, hay muchas cosas que hacer en sábado. Pero un servicio en memoria de la persona que murió y de consolación para la familia, yo no veo ningún problema con eso. Correcto, yo creo que la Biblia nos dice de que debemos consolar con la venta esperanza y de alguna forma tener confianza en esto. Y si es que una iglesia desea hacer un servicio especial de recordar y ayudar a los hermanos a confiar en la palabra del Señor, en la venida de Cristo, recordarles que uno aquí tiene el tiempo para vivir, para servir, y si uno muere en Cristo, hay victoria en eso. O sea, yo creo que eso, como dice el pastor Bor, creo que es importante, ¿no? No sé, pastor Miranda, ¿qué podías decir al respecto? Sí, estoy de acuerdo. En realidad el culto de consolación no es para el muerto, es para los vivos. Claro. Y muchas veces esas son unas buenas oportunidades para apelar a los familiares, a los amigos no adventistas, de la esperanza de la resurrección y también lo que nosotros creemos en cuanto al estado de los muertos. Así que la semana pasada perdimos a un miembro de iglesia en un accidente automovilístico
Y esta semana justo tenemos esos servicios, primero fúnebre, pero no en la iglesia el día jueves. Y luego estamos también planificando un memorial service, donde vamos a tener un culto de consolación similar, donde vamos a recordar al hermano y apelar a su familia y a sus amigos a que sigan el legado que el hermano dejó de fe en Jesús, en el mensaje. Amén. Me parece a mí que Elena White tuvo su servicio fúnebre También. con el féretro El sábado. en el tabernáculo de Battle Creek un sábado. Ahora, no sé si habrán tenido el entierro ese día, pero sí tuvieron, y hay fotos de la hermana White ahí en el féretro, que tuvieron eso en un sábado. Tal vez por lo que el sábado es que la mayoría de la gente puede venir, ¿verdad? A veces se hace un servicio en memoria entre semana y viene muy poca gente. Ahora, en cuanto al servicio, será una consolación al apóstol Pablo después de hablar en 1 Tesalonicenses 4, después de hablar de los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego se van a unir con los que estaban vivos. Termina el pasaje diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, de que es necesario consolar en la iglesia a los miembros que tenían una relación estrecha con la persona y especialmente con la familia. Yo quisiera también añadir a eso, pastor, mencionando el ejemplo de Jesucristo. En Juan, capítulo 11, versículo 17, noten lo que dice la palabra en cuanto a lo que pasó cuando Lázaro murió. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es decir, había un servicio de consolación en ese momento. Estaban consolando a Marta y a María muchas personas. Y Jesús llega a ese servicio. Es decir, entra a ese servicio y Él usa ese tiempo, esa experiencia donde estaban todos congregados allí para anunciar y no solamente consolar a Marta y a María, pero también demostrar con ese milagro tan poderoso de que Jesús es la vida de resurrección. Amén. Y esto lo hace Jesús como para mí, una declaración de que podemos establecer momentos de adoración para recordar y consolar a las personas, confiándolas y apuntándolas a la venida de Cristo, a su resurrección y la promesa de la bendita esperanza. Amén. Muy bien. Da la impresión también de que ese servicio en memoria de Lázaro ocurrió ya después de lo que lo habían sepultado. Es la impresión de que uno se lleva a leer en el capítulo 11. Sí, correcto. Un servicio de consolación en la casa. Exacto, y fue posterior, 4 días después. Gracias, pastor. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Nos llega de un joven David desde Colombia, de Pamplona, y nos dice lo siguiente. Hola, queridos hermanos en el Señor, les habla David, un joven estudiante de la ciudad de Pamplona, en Colombia. Por la gracia de Dios, he estado dirigiendo un grupo pequeño con algunos jóvenes universitarios adventistas y no adventistas, y me han surgido algunas preguntas que quisiera me ayudaran. ¿Cuándo Sodoma y Gomorra recibieron la lluvia de fuego eterno que fueron destruidos, es el mismo fuego eterno que cae después del milenio? Si es así, los habitantes de esas ciudades ya no resucitarán después del milenio porque ya recibieron el castigo. Entonces, la primera pregunta es esa, ¿no? La segunda pregunta dice, otra duda es con respecto a Satanás, que fue expulsado del cielo cuando Cristo vino a morir por nosotros y resucitó. Entonces, en el juicio celestial, ¿son nuestros registros los que nos acusan a nosotros o es Satanás quien lo hace, como en el caso de la historia del sacerdote Josué? Y también me gustaría saber que me ayudaran a aclarar si realmente la iglesia adventista del séptimo día, como iglesia, se mantendría firme hasta que aparezca la señal del Hijo del Hombre, como la iglesia de la Odisea, o después que se cierre la puerta de la gracia, ya no habrá sistemas, sino personas de manera individual de uno de los justos y de los injustos. Muchas gracias por tan bonito ministerio y demostrar la verdad de una manera tan especial. Dios los bendiga. Amén. Amén por eso. Gracias por estas 3 preguntas que nos hace David, un joven estudiante. Preguntas muy importantes. La primera, en cuanto al fuego eterno
al fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, si es el fuego eterno del milenio o de la destrucción de la tierra al milenio, y si es así, si es el mismo fuego, ¿será que pasaron ya ellos la destrucción final? ¿Qué hacemos, Bueno, con esta pregunta? en la epístola de Judas, el versículo 7, pues porque tiene solo un capítulo, nos dice, también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí claramente dice que lo que sucedió con estas ciudades solo fue un ejemplo de lo que va a suceder finalmente con los pecadores. Entonces, es interesante que se llama fuego eterno, pero cuando uno lee el pasaje paralelo de Segunda de Pedro, en realidad no fue eterno en duración, porque Segunda de Pedro, el capítulo 2, nos dice el versículo, estoy en Primera de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 6 dice, también condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. De nuevo vemos que son puestas como ejemplo, es el pasaje paralelo. En uno dice eterno, fuego eterno, aquí dice reduciéndolas a ceniza. Ese fuego, aunque va a ser algo muy similar después del milenio, no podemos decir que estas personas ya recibieron el castigo eterno, porque la Biblia es clara en Apocalipsis 20 que es después del milenio, cuando los impíos, incluso estos de Sodoma y Gomorra, van a volver a resucitar y ellos van a recibir su castigo eterno. ¿Por qué no aquí? Porque antes de que ellos reciban el castigo eterno, sus casos también deben ser investigados y sus casos serán investigados durante el milenio por los santos, por los salvos allá en el cielo con Jesús. Apocalipsis 20 es muy claro en cuanto a eso. Entonces, aunque la forma en cómo fueron destruidos es muy similar a la destrucción final de los impíos, no podemos decir y concluir que ellos recibieron ya el castigo eterno allí en esa ocasión. En los dos pasajes que leímos claramente dice que esto fue solo un ejemplo. Al fin y al cabo, ninguna persona recibirá su castigo sin que se evalúe su vida para determinar cuál será el castigo, la longitud del castigo. El Espíritu de Profecía dice en primeros escritos que no todos los impíos sufrirán la misma longitud de tiempo. Correcto. Satanás será el último en apagarse y sus ángeles indudablemente antes de eso. Hay personas que fueron muy impías que van a sufrir mucho más tiempo. Entonces, como dijo el pastor Miranda, durante el milenio no solamente se van a evaluar sus casos para ver por qué se perdieron, sino que se les va a asignar el castigo que deben sufrir por sus obras. El Espíritu de Profecía dice en primeros escritos eso, creo que es por allá por la página 290 a la 294. Así que el castigo que sufrieron, también los del diluvio, Claro. los que murieron en el diluvio, sus casos van a ser examinados durante los 1000 años y se les va a asignar el castigo que ellos merecen, porque al fin y al cabo en el diluvio todos murieron al mismo tiempo, pero había algunos más malos que otros. Por supuesto. Entonces cada uno es recompensado que es según sus obras y cada uno recibe su recompensa según sus obras. Correcto. En este caso, el elemento que fue de juicio para Sodoma y Gomorra, que es el fuego eterno que menciona Judas, ese elemento no es la retribución final de sus obras. Era un acto de Dios en destruir el pecado de esa población, de ese tiempo, como un ejemplo que sería para futuras generaciones, de lo que pasa con aquellos que rehúsan continuamente la amonestación del Señor y su llamado. Pero la retribución final, aunque pueda ser un elemento similar, fuego eterno de parte de Dios, será realmente proporcional a la persona y su acto, ¿no? y su vida. Amén. Sí, Okay. sería muy injusto que Dios castigara igual a una persona que no aceptó a Cristo, pero no le hizo mal a nadie, Sí, y Hitler. por supuesto. Eso sería una gran injusticia. Y en Sodoma, de paso, pastor, menciona usted algo importante, me hizo pensar en esto. En Sodoma murieron
hijos e hijas de Lot. O sea, que no escucharon, la Biblia nos dice que él llamó a hijos e hijas y no quisieron hacerle caso. O sea, que eran de todas formas personas no, digámoslo así, tan empedernidas en el pecado, más buenas por decirlo así, pero igual perecieron junto con los hombres que eran perversos. Entonces vemos de que esa muerte, ese juicio que fue sobre la ciudad es solamente una figura, pero la retribución final para cada persona será, como menciona este pastor, es después del juicio de los 1000 años, ¿no? O sea, de la evaluación. Vamos a la siguiente pregunta que nos dijo él, que él dejó 3 preguntas, a ver si avanzamos. Es en cuanto a Satanás. Cuando fue expulsado, ¿no es cierto? Él es el que acusa personalmente al cada individuo, como en el caso de Josué, que nos menciona la Escritura. En el caso del sacerdote de Josué, es ese el elemento de lo que pasa en el juicio. Tenemos a Satanás que nos acusa, según la palabra de Dios dice día y noche. ¿Es Satanás o es en realidad los actos, registros del cielo los que nos acusan de nuestra culpabilidad? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en Apocalipsis 12, versículo 9, desde el versículo 7 vamos a leer, allí vemos esa ocasión. Normalmente en campañas evangelísticas citamos este texto para hablar de la primera rebelión y hay muchos elementos que son en paralelo. Sí. Pero leyendo más detenidamente, aquí habla de esa victoria que tuvo Jesús sobre Satanás en la cruz y en la resurrección. Dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y esta parte aquí es importante, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, una evidencia que ya había sido expulsado del cielo, Claro. porque ya había engañado al mundo entero, fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese arrojamiento es un arrojamiento tanto físico como emocional. Hasta este momento la última cuerda de simpatía que había de los ángeles celestiales por Satanás pues fue arraigada completamente por lo que él hizo con Jesús en la cruz. Pero el punto aquí es que al menos la palabra de Dios en este pasaje dice que ya no hay lugar para ellos en el cielo. No como antes con Job, él todavía tenía acceso a los concilios celestiales, pero Jesús, al tener la victoria sobre él, Jesús ahora se convierte en el representante de este mundo ante el Padre y ante los concilios celestiales. Satanás ya no tiene acceso. Entonces, ¿cómo Satanás sigue acusándonos? Bien, a nosotros nos acusan nuestros registros, pero Satanás, recuerden que hay una comunicación continua entre el cielo y la tierra y ángeles continuamente vienen. Y esa es una manera en que Satanás también sigue acusándonos. Él no necesita estar en la presencia de Dios físicamente para acusarnos delante de Dios. Tal vez sería bueno leer la escena a la cual se refiere. Zacarías 3. Zacarías, el capítulo 3:1 dice, se me mostró al sumo sacerdote Josué. Quiero parar un momentico allí, porque la sierva del Señor dice que Josué representa a todo el pueblo de Israel. No es una sola persona, sino él representa toda la nación. Así que se mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Claramente dice que Satanás es el que está acusando. Correcto. Y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Y ahí está hablando del Padre, porque hay 2 Jehová. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén. Ahí se debe que es más grande Josué que una persona. Te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Se iba a quemar el palo y sin embargo fue rescatado antes de que se consumiera. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir de ropas de gala. Así que en realidad esta es una escena de lo que sucede en el juicio investigador, según el Espíritu profecía en el libro Profetas y Reyes.
dice que Satanás acusa al pueblo de Dios por los pecados que él sabe que han cometido. Pero el Señor Jesucristo no niega que han cometido esos pecados, pero confiesa que ellos han recibido a Jesús como Salvador personal. Tienen su justicia y por esa razón es que manda a vestirlos con vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo. Así que los registros nuestros nos acusan, pero como recibimos a Cristo Jesús, reprende a Satanás porque ya no nos puede acusar porque Cristo toma nuestro lugar. Amén, amén, amén. Creo que eso es muy importante y es importante notar de que este lenguaje o esta escenografía del juicio en Zacarías, como usted menciona, pastor, es una representación del juicio en el cielo, pero son símbolos que tenemos que entender. Ahora, en sí, físicamente una persona no va al santuario celestial. Zacarías no estaba en persona. Exactamente, Claro. son símbolos. Tienen que entender que es símbolos y no podemos pensar de que Satanás está físicamente en el cielo ahí atacando, porque el concepto es, Satanás es el que acusa, eso está claro, el acusado somos nosotros, el pueblo de Dios, Cristo intercede por nosotros en favor nuestro, pero esa es una escena de darnos una vislumbre de lo que pasa, pero no es una cuestión de literalmente que sucede así, no que está Satanás allá o que uno está allá presente de una forma literal. Muy bien. Bueno, la siguiente parte, la tercera pregunta de nuestro querido amigo David es con el asunto de la iglesia adventista. Si el pueblo de Dios, la iglesia adventista, va a ser una iglesia, un sistema que se mantendrá en pie hasta la misma venida de Cristo. Esta es una pregunta un poco compleja, en un sentido de que no queremos causar una declaración que vaya a confundir a las personas, pero creo que es importante que esto quede un poquito más claro y tal vez en un momento tendremos que hacer un estudio sobre este tema de la iglesia triunfante, pero para dar una respuesta, tratar de concisa a nuestro querido amigo David, ¿qué sucede con la iglesia? ¿Va a mantenerse como sistema hasta la misma venida de Cristo o no? Bueno, a veces existe esta idea cuando se habla de la iglesia, y siempre nos gusta enfatizar más el aspecto de la iglesia invisible, la iglesia que son los fieles, solo Dios conoce qué es, y entonces se suelen citar citas como Dios no tiene una catedral sobre esta tierra, pero es su pueblo fiel. En fin, sí, eso es cierto, pero eso no se limitan a los adventistas del séptimo día. Dios tiene pueblo fiel en todas partes. Pero hablando de la iglesia visible, a ver, yo no tengo mucho fundamento para decir esto, pero simplemente estoy usando el sentido común. Yo no veo la estructura de la iglesia como tal en cuanto a ver, su sistema de seguros, de compensación de sus obreros, de seguro de salud y todo eso. Esos aspectos de la organización, sus edificios, yo no veo a esa parte de la organización sobreviviendo la crisis final. No. La crisis dominical no veo esa parte de la organización. Pero eso no quiere decir que la iglesia como personas vamos a estar todos desorganizados. El Espíritu va a unir a su pueblo y el pueblo va a avanzar organizados por el Espíritu, como un ejército. Vamos a estar, claro, en todo el mundo predicando el Evangelio, pero no es que cada uno coja por su lugar y haga lo suyo. Es decir, va a haber una organización ya divina, no humana, y Dios va a llevar a su iglesia hasta el fin. Sí, la estructura no va a existir si la iglesia permanece fiel, que confiamos que sí. La estructura no va a continuar existiendo, porque cuando no se puede comprar ni vender, cuando hay una ley, un decreto de muerte contra cualquiera que guarda el sábado, la razón por la cual Dios estableció la organización adventista es para tener representantes en todo el mundo. Por eso es la organización global. Ahora, va a llegar el momento en que ya la organización no va a poder funcionar. Pero como dijo el pastor Miranda, todos los fieles en todo el mundo estarán unidos por el Espíritu y por el mensaje de la iglesia. Todavía no hemos llegado a ese punto de deshacernos de la organización. Amén. Bueno, el tiempo no nos da para continuar. Esperamos que podamos continuar con ustedes en una futura ocasión. Dios los guarde, los bendiga y gracias por sintonizar este programa. Dios les guarde, acompañe.